Cerca de las 20 horas con 40 minutos, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, clausuró la sesión luego de que intervinieron 18 asambleístas. Ahora el proyecto de ley regresará a la Comisión de Desarrollo Económico para continuar con el análisis de cara al segundo y definitivo debate. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Mauricio Pozo, exministro de Economía. Economista, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bien, un gusto estar con ustedes, a la orden. Muchísimas gracias. Escuchando justamente lo que decía Valentina Centeno, que es la ponente del proyecto y también es justamente coordinadora de la bancada oficialista, ¿quiénes son esos grandes deudores del SRI que se van a beneficiar con este proyecto? Bueno, la lista de los deudores tiene el SRI, no tengo yo, pero obviamente sí decirle que el proyecto enviado es un proyecto que cae bastante en incentivos, llamémoslo así, o beneficios tributarios, antes que en recursos que requiere el fisco. Ya. Creo que ese tema es bien importante porque no se compadece con la realidad de las finanzas públicas, que por cierto fue bastante bien explicado y bien diagnosticado por el propio gobierno. Pero las acciones para poder corregir el problema no se compadecen con esa realidad. Ok, empecemos analizando justamente, escuchaba yo un video que usted había presentado en redes sociales. Analicemos algunos de los puntos que usted presentaba y empecemos con el aumento de la retención en la fuente para grandes contribuyentes. Esto, entiendo yo, daría un flujo de dinero más constante al Estado, pero usted ha dicho que esto puede ser complicado para algunas empresas. ¿Por qué? Porque el país está creciendo a cerca del 1%, que es un crecimiento muy pequeño. Bajo. Y eso conlleva que muchas compañías, así sean grandes, tengan problemas de liquidez. Y cuando usted sube la retención, lo que hace es que se desprende de liquidez para darle al Estado. Al Estado le va a entrar un poco más de manera homogénea los recursos, pero eso no quiere decir que cambien las cifras, porque las cifras son las mismas. Lo que pasa es que se distribuye de otra manera a lo largo del año, pero no cambia la realidad de fondo. Y hay empresas que pueden tener, como digo, esa falta de recursos de liquidez. Por cierto, en un momento donde la banca tampoco es que tiene las manos abiertas del crédito, porque ha bajado también ahí el ritmo de depósitos y no pueden prestar a la misma velocidad. Y por lo tanto, eso les puede afectar a algunas empresas que estén en esa situación. Además, también se propone otro tema que es este cambio en el incentivo al empleo joven, ¿no? Que va entre 18 y 29 años. Ya no es una tabla progresiva, sino un porcentaje fijo para cualquier nueva contratación, sea una o varias. Este es un tema que han aplaudido muchos ciertos sectores, sobre todo por el desempleo que se enfoca principalmente en el sector de los jóvenes, ¿no? ¿Es suficiente un incentivo para fomentar, digamos, una mayor contratación de personal? Desde el punto de vista del objetivo podemos estar de acuerdo. Se necesita ayudar a que la gente joven se vincule a un trabajo, y si esto va acompañado de un incentivo tributario, todo suena bien. El problema es que en la práctica dé el resultado que se busca. ¿Y por qué digo esto? Porque hay otros problemas que no están resueltos y a pesar del incentivo tributario siguen siendo un obstáculo para la contratación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, al tema laboral. La estructura laboral del Ecuador no ayuda a la contratación, frena la contratación. Y si esa estructura es lo suficientemente rígida, a pesar del incentivo, eso no garantiza de ninguna manera que va a haber la contratación. Hemos tenido incentivos para muchas cosas para mejorar el empleo durante algunos años en distintos cuerpos legales, y eso no se ha producido. ¿Por qué? Porque están presentes estas otras restricciones. Entonces, sin quitarle la buena intención, pongámoslo así, del proyecto, existen problemas prácticos que hacen difícil que eso se dé. Mientras no resolvamos
el problema que genera esa restricción. Yo, por ejemplo, habría reemplazado esta ley tributaria por una ley laboral. Si ya tengo yo apoyo de otros sectores políticos, creo que para el país le era mucho más beneficioso un proyecto laboral que un tema como el que estamos tratando. Pero bueno, las cosas están como están. Usted ha llamado que es una buena intención el tratar de generar empleo, más empleo a los jóvenes a través de incentivos en las empresas, pero por ejemplo, también hay críticas hacia esa buena intención, como la del asambleísta Vicente Tayano, que sugirió que ¿por qué no también se lo hace a aquellos que estudiantes de instituciones privadas, no solo públicas, porque dice que se les dé también más incentivo a aquellos estudiantes que salen, jóvenes estudiantes que salen de las universidades públicas? Porque si el desempleo está en todas partes, no solo de quienes salen de universidades públicas, sino también de los chicos que salen de las privadas, ¿no? Eso decía ahora el asambleísta Tayano también. Así que esa buena intención también ha sido un poco criticada, digamos, ¿no? Ahora, estos aportes, ¿cree usted pueden ser efectivos cuando el mayor problema económico del Estado es el enorme gasto público que tenemos? Hemos intentado eliminar los subsidios a los combustibles, pero el riesgo político y social lo ha impedido, porque definitivamente hemos vivido unos días dramáticos cuando simplemente se habla del tema del subsidio. Aquí hay varios temas, Giselle. En primer lugar, el programa, o mejor dicho, el proyecto de ley no está dentro de un programa. Lamentablemente yo no veo un programa económico. Un programa económico es algo integral, compendiado, completo, que vea las distintas aristas de los temas, que haya metas, objetivos, un cronograma. Eso no se ve. Esto es una pieza de un rompecabezas mucho más grande que no está terminado. Por eso es que, por ejemplo, el anuncio del presidente Milei en Argentina fue muy bien recibido por los mercados y por los multilaterales, mientras que el envío de esta ley no pasó nada en los mercados nuestros, a los que ven al Ecuador cómo evoluciona. Entonces, el tema del gasto no se ha abordado. Por otro lado, esto de los incentivos, no de los incentivos, sino de las amnistías, esto es un tema que podría aceptarse cuando es un poco esporádico, pero esto ya no es esporádico, esto es bastante recurrente, bastante repetitivo, y esto produce en la economía lo que se llama un incentivo perverso, es decir, al contribuyente le dice, oiga, ¿para qué va a entrar a pagar? Mejor siéntese y espere la nueva amnistía. Es decir, no es sano, algo pasa para que estemos permanentemente o recurrentemente optando por esta alternativa. Como tampoco es verdad decir que el Estado va a dejar de percibir por la amnistía tanta plata, porque esos son procesos de disputas entre el SRI y el contribuyente, y por la experiencia práctica, más o menos la mitad de los casos termina dándole la razón al contribuyente y la otra mitad al SRI. Es decir, no es que porque entren por la amnistía todo eso se va a perder. Eso estaba en un proceso de disputa y nada más. Y por cierto, vale la pena aclarar, esto hace que se perdone intereses, recargos y multas, no el capital. Para poder acogerse a la amnistía tienen que pagar el capital, pero en el fondo la razón es esa, y además más en el fondo es que no hay un programa económico, que es lo que más me preocupa para poder tener un norte por donde va a transitar el gobierno. Bueno, los gobiernos siempre intentan arreglar, que yo me acuerde en varias ocasiones, arreglar la economía del país desde el lado tributario, y como usted dice, pues la historia nos ha dicho también que eso no es suficiente, ¿no? ¿Con qué otras acciones complementaría usted este intento de sacarnos de la crisis? Ha mencionado una, que es una reforma laboral, que debería ir de la mano con este tipo de acciones en materia tributaria. ¿Qué otros aspectos? Son pocos meses que le quedan, año y medio, poco menos inclusive ya. Por lo tanto, hay decisiones que pueden significarle un costo político al presidente, y es verdad, pero eso no quiere decir que no se las adopte, porque son necesarias y él necesita hacer lo que el país necesita, independiente si le va a afectar o no políticamente en la elección del 25. Como el subsidio a los combustibles. Creo que eso es un tema importante. ¿Qué haría o cuáles son los subsidio a los combustibles? Más aún con lo que se acaba de decidir de no producir petróleo en el bloque 43.
que quieren proteger el medio ambiente. ¿Cómo es que protegemos el medio ambiente por acá y tenemos un subsidio a un combustible fósil por acá? No, pues seamos coherentes la una cosa con la otra. Primer tema. Segundo, renegociación de la deuda. Ya empieza a pegar fuerte la deuda con tenedores y con multilaterales también. Ese es otro ámbito. Tercero, todo lo que tiene que ver con techos de gasto. No puede seguir esta bola de nieve creciendo al ritmo que está. Está este momento con un crecimiento este año del gasto al 9% cuando el ingreso cayó al 9%. ¿Cómo es que cae el ingreso y el gasto lejos de bajar también o mantenerse? Sube. Hay que ponerle un tope. Eso se puede hacer hasta solo del lado del Ejecutivo. Reducir el tamaño del Estado. Claro, el gobierno puede, por ejemplo, con un decreto ejecutivo suspender los ajustes salariales como ya se lo hizo en el pasado. 3 años se suspendió en el gobierno del expresidente Gutiérrez para tratar de entrar en un proceso de ahorro fiscal. Hay algunas acciones. El tema de la seguridad social es un problema para los afiliados, pero también es un problema fiscal. Ese es otro campo sobre el que pueden también actuar. Entonces, y eso dentro de un programa económico, creo yo, es lo que se debería hacer para el periodo corto que le queda. Economista, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gisela, a la orden siempre. Agradecemos al exministro de Economía, Mauricio Pozo, por habernos acompañado. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.